Muy bien, Romanos 12 tenemos. Dice así, hermano, la Escritura. Voy a leer Nueva Traducción Viviente porque mi traducción preferida es Reina Valera. Pero estoy viendo que dice una forma de decir las cosas que es bastante agradable aquí. Romanos capítulo número 12. Por lo tanto, dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de vosotros o a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vuelvo a repetirlo, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria sea el nombre de Jesús. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te alabamos y te exaltamos, Padre, porque tú eres bueno. Y para siempre, Dios mío, es tu misericordia, Señor eterno. Te rogamos, Padre amado, en esta hora que tú bendigas, llenes y fortalezcas nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que tú estés, Dios mío, ungiendo, Padre amado, esta reunión como lo has hecho hasta ahora, Padre amado, ahora con el mensaje de tu palabra. Que podamos enriquecernos mutuamente, que podamos sentirnos fortalecidos mutuamente, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, Padre Celestial, por lo cual te rogamos en el nombre de Jesús que llenes nuestras vidas con el poder de lo alto, Padre eterno. En el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor aquí, hermanos, nos habla de esa preocupación o esa meta que tenemos que tener de conocer la voluntad de Dios, de saber lo que Dios quiere para nosotros, de saber lo que Dios quiere para la humanidad. Porque hoy día, hermanos, como en otros tiempos, se están acentuando conductas, comportamientos, se están acentuando ideologías, se están acentuando reflexiones que relativizan toda la conducta del ser humano. Lo que es bueno para un lugar es malo para otro, y lo que es bueno para el otro es malo. Y así está en el mundo, digamos, relativizando las conductas de los seres humanos. Y hablan de que hay una nueva moralidad y que esa nueva moralidad trae conductas que son modernas, conductas que tienen que ver con el nuevo comportamiento de los seres humanos. Pero en realidad la Biblia describe que uno de los grandes fracasos de la humanidad, porque recordemos que ya la tierra fue destruida una vez, por causa de la conducta de los seres humanos. ¿Se recuerdan eso, verdad? La humanidad ya fue destruida una vez por causa de la conducta de los seres humanos. Dios estaba ya, hermanos, hasta la testa, hasta la coronilla, con el mal comportamiento y la forma de pensamiento de los seres humanos. Dijo, vamos a barrer todo y vamos a comenzar de nuevo. Y este fue uno de los grandes fracasos de la humanidad. Y los problemas que se suscitaron en aquella época son exactamente los mismos problemas que hoy estamos viendo en nuestros días. Curiosamente, la gente dice que estas cosas que nosotros estamos viendo hoy vienen o son producto de la modernidad. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros observamos la historia, estos son producto, hermanos, de volverse varios milenios hacia atrás, porque es como que si la historia se volviera a repetir. Y por eso Dios dice, hermanos, que el final de los tiempos tienen que ver, hermanos, como los días de Noé. El final de los tiempos tiene que ver con las reflexiones, conductas, moralidad, forma de pensar como en los días de Noé. Y cuando nosotros traspolamos lo que pasaba en los tiempos de
de Noé es lo que está pasando hoy día. Es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, cuando hablamos de modernismo, en realidad debemos mirar bien porque no hay mucho de moderno en la historia, en los acontecimientos que hoy estamos viendo. Por eso, aquí habla la Escritura, hermanos, que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Porque conociendo la voluntad de Dios, hermanos, encontraremos el significado de la vida. Porque la voluntad de Dios, dice, es agradable, es buena, es perfecta, trae bendición, trae misericordia, trae obra poderosa sobre nuestras vidas. Pero debe haber una serie de acciones en nosotros que van en proceso a conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermanos, no se conoce, digamos que un día me levanté y conocí la voluntad de Dios. Dios se va acercando, Dios va tocando, Dios va llegando a las personas en la medida que las personas se acercan a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Cuando nosotros vamos, hermanos, en dirección hacia la persona de Dios, Dios entonces viene en nuestra dirección. Por eso dice aquí la Escritura en el versículo número 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esto es como un clamor del escritor sagrado aquí. Esto es como una exclamación, hermano, de preocupación en cuanto al comportamiento de los seres humanos. Y hablando de aquellos, hermanos, que procuran conocer a Dios, dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por vosotros. Entreguen el cuerpo a Dios. En otras palabras, deberíamos decir, debemos nosotros poner nuevas prácticas en nuestra vida que honren el nombre del Señor, que honren el nombre de Cristo. Porque sabemos, hermanos, que muchas de las prácticas que hoy tenemos o que vivimos como sociedad tienen que ver con impulsos que se originan en nuestro ser. Amén. Hay muchos pecados, hermanos, que se originan por impulsos que deberían ser naturales, pero se han vuelto incontrolables en el ser humano. Y por eso vemos una cantidad de situaciones que hay en torno a nuestra vida o en torno a nuestra sociedad que nacen en el corazón del hombre. Que nacen, hermanos, en la idea del ser humano, en la nueva moralidad que tenemos los seres humanos. Y se llevan a cabo este tipo de prácticas. Dice Dios, debemos entregar nuestro cuerpo a Él. Y la razón que lo debemos de hacer, hermanos, es porque Él ha hecho, dice aquí, muchos favores hacia nuestra vida. Basta, hermanos, que nosotros pensemos un poquito, ¿qué favores Dios ha hecho en nuestra vida? ¿En qué Dios ha obrado en nuestra vida con respecto a nuestras circunstancias? ¿Qué cosa hizo Dios por usted o por mí? Y comenzamos a pensar, hermanos, en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Lo primero que ha hecho el Señor, hermano, lo ha hecho por la humanidad entera. La humanidad, el ser humano sin Dios merecía la muerte. Y como merecía la muerte, Jesucristo tomó el lugar de nuestra propia vida, dándonos salvación. La salvación no fue gratis. Alguien tuvo que pagar por ella. Como algunas de las cosas que nosotros tenemos aquí en nuestra vida, hermanos, porque en la vida nada es gratis. Si hay alguna cosa, hermanos, que nos llega gratis a nosotros, es porque alguien tuvo que pagar por ello. Siempre existe alguien que pagó para que llegue ese favor a las personas en una forma gratuita, porque aquí en esta vida nada es gratuito. Hay personas que tienen, hermanos, ciertos beneficios gratuitos, pero no crea que son gratuitos. Alguien pagó por ellos. La salvación, hermanos, hoy día es gratuita. Pero no crea que porque nosotros la recibimos con ese estado de simplemente de beneficio, no costó nada. Hermanos, la salvación costó la vida del Hijo de Dios. No es gratis.
No ha sido gratis. Las cosas no son gratis en la vida. Amén. Alguien tiene que pagar. Entonces, hermanos, el más grande favor que Dios hizo por nosotros fue la salvación. Dios nos ha hecho salvos. Amén. Ayer estábamos hablando con un muchacho que le compramos una cosa para la iglesia y vino el muchacho aquí y nos pusimos a conversar. Parece que él tenía cierto trasfondo cristiano y nos pusimos a conversar y hablaba de un tipo que yo no tenía ni idea quién fue, pero de un tipo, dice, que era extremadamente rico. Fue en estos días, yo no escuché esa noticia. Dice, extremadamente rico, dice, y era dueño de un cuadro de fútbol. Y tenía la riqueza que él quisiera, era dueño de este cuadro de fútbol. Entonces fue a ver un partido y tomó el helicóptero y se fue a ver el partido y parece que el helicóptero tuvo una falla, cayó y murió. Hay, hermanos, esa idiosincrasia de los seres humanos que tenemos cierto poder en nuestra vida o cierto control en nuestra vida, pero eso, hermanos, es una ideología mentirosa. Ninguno de nosotros tenemos nuestra vida comprada. Hoy estamos, mañana no sabemos. Amén. Pero lo que nos garantiza, hermanos, la eternidad, lo que nos garantiza, hermanos, es que vamos a vivir eternamente, es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando pensamos en los favores de Dios, hermanos, qué bien más fabuloso hay que la vida. Qué bien más espectacular hay que la vida. Y Jesucristo, hermanos, ha comprado vida para usted y para mí. Entonces, cuando pensamos, hermanos, en acciones de gratitud, tenemos que reconocer que Dios, hermanos, está al pendiente de nuestra vida para darnos salvación, pero que no es lo único que el Señor nos da. Porque aquí utiliza, hermanos, la palabra favor. Él ha hecho a favor de ustedes, lo que Él ha hecho a favor de ustedes, lo que Él ha hecho. ¿Es lo único que Dios ha hecho a favor nuestro? ¿Es la única cosa que Dios ha hecho a nuestro favor? Cuando nosotros podemos analizar nuestra vida y ponemos con sinceridad a reconocer nuestra existencia, nos damos cuenta, hermanos, que en muchos asuntos de nuestra vida Dios ha estado presente para librarnos de algún mal mayor. Para librarnos de algún mal mayor. Yo he contado varias veces esta anécdota, hermanos. En el 2006, cuando estaba para venir aquí a tomar la obra, 2005, cuando estaba para venir a tomar la obra aquí en Jaime Civil, fuimos a hacer una actividad con otro pastor en la ciudad de Aiguá. Cuando veníamos de regreso, una camioneta invadió nuestro carril y yo tuve que sacarme la camioneta de encima, pero terminé dando vueltas y quedé el coche quedó con las ruedas para arriba. Yo cuando veo accidentes, aquí inmediatamente me transporto hacia ese momento. Porque ese momento, hermano, era para haber perdido la vida. Pero Dios nos guardó en ese lugar y en ese momento. Hay veces que veo accidentes, hermano, mucho menores. Accidentes a veces que con mucho menos violencia y el conductor pierde la vida. Mi mente viaja hasta allá para agradecerle al Señor de que no me olvido de que un día puntual en mi vida Él me libró de la muerte. Cuando la Escritura habla de favores, hermanos, me hace viajar por toda mi vida y dar a reconocer que Dios ha estado en muchas etapas de mi vida ayudándome. Entonces, en agradecimiento, yo debo de entregar mi existencia a Dios. La Reina Valera dice, hermanos, en este versículo número 1, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Eso es lo que dice la Reina Valera en el capítulo 12, versículo 1. Debemos venir a la iglesia, hermanos, a agradecer a Dios, a agradecer al Señor. No estamos aquí, hermanos, porque no tenemos nada más que hacer.
No estamos aquí porque simplemente queremos pasar un momento alegre y divertido. Estamos aquí, hermanos, en agradecimiento a un Dios todopoderoso, que ha intervenido, hermanos, en nuestra vida en varias oportunidades. Y Él merece ese reconocimiento personal, por lo cual agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Entonces, hermanos, mi voluntad me trae cada domingo venir a adorar el nombre del Señor. Amén. Cada domingo. Y mire, hermanos, que yo ya tengo mucho tiempo o por lo menos a mí me parece que fue mucho tiempo en el pastorado, pero cuando estamos a veces paseando, vamos a algún lugar o al otro, siempre llevo a mi familia y vamos a una iglesia el domingo a adorar al Señor. No importa dónde estamos, si sabemos que hay una iglesia, vamos allí a adorar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el agradecimiento tiene que ser demostrado. El agradecimiento no es simplemente con un pensamiento, con una idea. El agradecimiento, hermanos, es acción. El agradecimiento, hermanos, es algo que se tiene que reflejar. Y, hermanos, la Escritura, ya en aquellos tiempos, en el comienzo de la iglesia primitiva, estaban diciendo de que el mensajero aquí decía que rogaba que cada uno fuera y presentara delante de Dios su cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto racional. Amén. Entonces venimos a la iglesia a adorar al Señor, a exaltar el nombre de Cristo. Hay veces, hermanos, que hay reflexiones que yo no logro entender. Personas que dicen, yo fui al culto y no sentí poder. O yo fui al culto y no sentí el mover de Dios. O hay personas que dicen, yo fui al culto y me parecía que fuera de otro lugar. Ese no es un problema de la iglesia. Ese no es un problema de la gente que está sentada a su alrededor. Ese es un problema de usted, de la persona. Si ese caso fuera el mío, es un problema mío. Yo estoy de alguna manera neutralizándome a mí mismo para no adorar a Dios. Y entonces comienzo a mirar alrededor. Me parece que esto está fuera de lugar. Me parece que aquel no está fuera de lugar. Me parece que aquel vino con una vestimenta que a mí no me gusta. Me parece que aquel vino con un peinado que a mí no me gusta. Que pasó el hermano y no me saludó, no se detuvo a saludarme. Y que miramos esto y lo otro y aquello. Y, hermanos, entonces está enfocado en lo que yo siento y no en lo que yo debo de hacer. Hay una enorme diferencia, ¿verdad? Entre sentir y demostrar lo que debemos hacer. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? Debemos agradecer a Dios en nuestro culto. Yo no puedo ir a la iglesia, hermanos, a demostrar mis sentimientos. Yo voy a la iglesia a adorar el nombre de Jesús, porque Él me ha coronado de favores y de misericordias. Porque Él me ha bendecido, porque Él me ha ayudado, porque Él me ha fortalecido, porque Él me ha ungido, porque Él me ha llamado, porque hoy he conocido la verdad. Vengo a la casa a adorar el nombre del Señor. Y esa debe ser nuestra voluntad. Amén. Así que el primer paso, hermanos, que nosotros debemos hacer para dirigirnos hacia el conocimiento de la voluntad de Dios es ser agradecido con el Señor. Amén. ¿Usted quiere conocer, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para su vida? Sea agradecido con Dios. Agradezca al Rey de Reyes. Agradezca al Dios Todopoderoso. Aquel que está a su lado todos los días de su vida. Aquel que se ha comprometido con usted al punto de ofrecer su propia vida para que usted tenga vida en abundancia. Aquel que se ha comprometido con usted, hermanos, a andar todos los días de su vida. Porque es lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Al final de todo. Él dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y es interesante esta reflexión porque digo, ¿quién andaría todos los días al lado de otra persona? ¿Quién andaría? Pero es una muestra de agradecimiento, es una muestra de favor, es una muestra de cuidado, de amor. Y eso es lo que Dios hace a nuestro favor. Entonces el primer paso es agradecerle. Yo voy a la iglesia, hermanos, a agradecer a Dios.
a exaltar su nombre, a rendirle culto al Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice el versículo número 1, al final dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Hay veces que pensamos, hermanos, que nosotros podemos hacer nuestra forma de adoración y elaboramos nuestros pensamientos y decimos, bueno, yo en mi casa oro la Biblia. Yo a veces llamo a algunos hermanos que me están faltando del culto y digo, hermano, ¿qué pasó? Que no ha venido al culto, tiene que esforzarse para congregarse. Pastor, quede tranquilo, yo estoy orando y leyendo la Biblia en mi casa. Y hay personas que argumentan sobre el orar y ayunar en casa, que eso es muy bueno, eso es necesario, es lo que tenemos que hacer, pero no es un sustituto de la adoración en público. No es un sustituto. La Escritura, hermanos, nos enseña que la verdadera adoración es llegar a la casa de Dios junto con los demás hermanos que viven la misma experiencia que yo, adorar al Dios de los cielos. Dice la Escritura aquí, hermanos, en el versículo número 1, al final de todo, esa es la verdadera adoración o la verdadera forma de adorarle. Podemos tener muchas formas de adorarle y que pueden ser complementarias a esta y que tienen que ser complementarias a esta, porque nuestro devocional cotidiano tenemos que hacerlo, porque leer la Biblia todos los días hay que leerla, es un alimento, dice la Escritura. Si es un alimento hay que percibirlo a diario. Amén. El tener nuestro tiempo de oración es importante, porque orar, hermanos, es de hablar un diálogo con el Señor, tenemos que hacerlo. Pero nada de esto, hermanos, sustituye lo que Dios ha planificado para su adoración. Amén. Adorarlo en el templo. Adorarlo. Fíjese que esto es bien antiguo. Tiene mucho tiempo. Y hermanos, aún continúa el mismo mensaje. Cuando el comienzo de la iglesia primitiva, esta es la forma de adorar al Señor. La forma correcta de adorar al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice en segundo lugar, versículo número 2. Dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Reina Valera dice algo muy similar también. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Eso es claro para usted o no? ¿Eso es claro? No imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Y aquí, hermanos, es donde existe un gran desafío, porque generalmente las personas nos gusta andar en masa. Y a veces donde va un montón de gente, allí están, porque allí el montón de gente, hermanos, está el interesado, pero también está el curioso. El que no le interesa eso, pero le gusta ver qué pasa. La curiosidad es siempre, hermanos, algo que está instalado en el ser humano. Y cuando vemos a veces marchas multitudinarias y piensa que todo ese mundo que está marchando en esa reflexión o ideología están de acuerdo. Y en realidad, hermanos, no todo el mundo está de acuerdo. Allí están también los curiosos. Allí están aquellos que les gusta ver que cosas nuevas o cosas extravagantes. Y les gusta estar en todos esos lugares. Y les gusta observar. No todos están de acuerdo en ese tema. Pero hoy día, hermanos, hay como una necesidad de estar militando en todas las cuestiones que hay en este mundo. Y opinando sobre todas las cuestiones que hay en nuestro mundo. Algunos preguntan a veces, algunos hermanos, ¿y qué te parece este tema del presidente de Brasil? Yo que sé que me interesa a mí. No puedo dominar Brasil, no soy participante de Brasil, no me afecta en nada lo de Brasil. ¿Qué quiere que opine sobre? No conozco a la persona, no conozco ¿qué quiere que opine sobre ese tema? No puedo opinar nada. Pero hay gente que está lista para opinar sobre
y después Brasil, después quieren opinar sobre otro lugar, sobre otra situación, sobre otro problema, sobre otra lucha, y que se ha vuelto, hermano, como una costumbre colectiva esto de estar opinando sobre todos los temas sin conocimiento de causa. Pero queremos opinar porque todo el mundo opina y entonces hay que opinar. La Biblia dice, hermano, no imitemos las conductas del mundo. No imitar la conducta ni el comportamiento del mundo. Hoy vemos, hermanos, que el comportamiento hoy día está bien definido. ¿Cierto? Está bien definido. Nadie quiere ponerse en contra de nada, todo está permitido. Hoy está, todo es relativo. Todo es relativo. Justificamos incluso, hermano, hasta la delincuencia. Y decimos, no, el ladrón salió ladrón porque vive en una sociedad, vive en un barrio, practica en una situación, está. Y pensamos, hermano, de que esto se ha naturalizado porque todos opinan que esto es la nueva costumbre que hay en este mundo. No podemos imitarlo. No podemos imitar, hermanos, estar reflexionando continuamente sobre todas estas cosas. No imitemos los comportamientos. El cristiano tiene otros principios, el cristiano tiene que tener otros valores, el cristiano tiene que tener otras preocupaciones. Sabemos que el evangelio, hermanos, es el que cambia a las vidas, el que transforma los corazones, el que renueva las sociedades, es el evangelio. Aquellos que han conocido la verdad y la han practicado, su vida y su sociedad y su comunidad ha sido transformada. Cuando pasó el tiempo y dejaron a Dios de lado, volvieron a recaer en las mismas costumbres que vivían anteriormente de conocer al Señor. Entonces la reflexión es, hermanos, conozcamos a Cristo. Vivamos según las enseñanzas del Señor Jesús. Y para eso, hermanos, hay que separarse del mundo. Separarse de lo que aparentemente es bueno para este mundo o aparentemente es normal en este mundo. Sepárese, resístase a todas estas cosas. Porque nosotros debemos ir en camino de la transformación de nuestra mente. Porque ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y a veces cuando nuestra mente está invadida por ciertas costumbres o ideologías de este mundo, no podemos conocer, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Entonces hay que hacer todo esto a un lado. Amén. Ahora, es interesante, hermanos, porque también cuanto más nos apartemos nosotros del mundo y las costumbres del mundo, tiene que ser una práctica voluntaria. Yo recuerdo que por allá por la década del 80 había muchos policías cristianos. Les gustaban ser policías. Ellos andaban mirando a ver si un hermano había pecado o no había pecado. A ver si había salido con alguien que era de la iglesia o no era de la iglesia. A ver con quién vivía, a ver si fumaba o no fumaba, a ver si hacía esto o hacía lo otro. Y andaban persiguiendo a los hermanos. Y después iban y decían, pastor, vi a fulano haciendo tal cosa. Y allá el hermano pastor iba y lo llamaba al otro hermano. Y lo traía, hermano, me han contado que usted está pasando por esta situación, por esta otra. Y el hermano decía, no, nada que ver. ¿Cómo que nada que ver? Si fulano de tal me dijo. Y entonces, hermano, después el problema era con el otro hermano y los dos estaban peleados porque uno le fue con el cuento al pastor de lo que había pasado. Fuera verdad o no fuera verdad, estaba allí el problema. Y muchos creían que llevando adelante esta práctica iban a corregir a la gente. Entonces la gente fue adquiriendo una especie de temor. Decían, no hago esto porque el pastor me va a ver. O vivo cerca de
de la hermana fulano de tal o del hermano, no vamos a hacer esto, no voy a hacer esto porque si no me van a ver y le van a llevar el cuento al pastor. Y mucha gente, hermanos, no hacía las cosas no por convicciones, sino por miedo. No por voluntad, sino por temor de verse descubierto en un problema. Y entonces las valoraciones que teníamos los cristianos eran puestas por otras personas. Las otras personas eran las que nos decían lo que era bueno o lo que era malo. Entonces en aquellos tiempos, en la década del 80, hermanos, andábamos con una lista de las cosas que no se pueden. No se puede ir a la playa, no se puede ir al cine, no se puede andar de noche. Si son novios no pueden andar solos en la noche. Si hay un hermano si hay uno que es medio carnal, no se puede andar con el hermano carnal. Entonces usted salía en la noche o salía en la tarde o el día que fuera y tenía que mirar esa lista para recordarla de no ofender. Porque las prohibiciones eran ya asumidas por las congregaciones. Pero ¿qué era lo que no había? O mejor dicho, ¿qué dice la Escritura que debe de haber? Dice aquí en el versículo número 2 al final. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la mente o al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar. La Escritura dice, hermanos, que Dios interviene en nosotros de tal forma, de tal manera, que Él hace que podamos comprender las cosas que están mal o bien en nuestra vida espiritual. Y que a veces, hermanos, alguna acción o alguna cosa que hicimos mal, nos da luego el conocimiento de Dios para no volverla a repetir. Y Dios nos da la voluntad, hermanos, para tener la fortaleza de carácter, para no volver a hacer esta cuestión que me aleja de la presencia de Dios. Y ya no estoy haciéndola porque la veo en una lista, sino que ya lo estoy haciendo porque lo he incorporado en mi forma de vida. Son valores adquiridos por la palabra de Dios que se alojaron en mi vida y puedo ahora vivir con una voluntad que genero yo mismo. Y no por la vigilancia de otras personas. Es triste. ¿Sabe que en la iglesia que yo pastoreé por primera vez, a veces caíamos en el error de estas prácticas, nosotros como pastores nuevos? Y venía un hermano y decía, vi al hermano fulano de tal fumando en tal lugar. Entonces, al principio iba y yo llamaba al hermano, pero estas cosas le afectan su vida espiritual, le afectan su vida, esto, aquello, o otra cosa, ¿verdad? O juego de azar, o que otras cosas que se siempre. Entonces, caía en ese error de llamar a veces al hermano y entrar en esos entredichos. Entonces, después fui aprendiendo, y un hermano cuando viene a acusar, digo, ¿que usted lo va a acusar al hermano? No, por favor, que el hermano no se entere que yo se lo dije. Entonces, hermano, si usted lo vio y usted no lo va a acusar formalmente, no me cuente cosas que usted no se hace responsable. Y a medida, hermanos, que fui llevando adelante esta práctica en la iglesia, mucha gente dejó de hacer esta práctica. Y pude ver, hermanos, cómo el favor y el poder de Dios cambiaba la forma de pensar de la gente. Porque la gente viene y le cuenta los problemas de otra persona y digo, pero que no se entere que yo se lo dije. Entonces quedé con una carga enorme porque ¿ahora qué hago? Entonces mi salida en aquellos tiempos fue, ¿usted va a acusar al hermano? No, yo no voy a meterme en este problema. Bueno, si usted no se va a hacer responsable, no me traiga esas cosas a mí porque yo no estuve presente, no lo vi, no conozco esa parte o ese costado del hermano, así que no me lo cuente. Y con el paso del tiempo esto se fue. Pero lo interesante, hermanos, es que las personas luego comenzaron a vivir su propia conducta espiritual. Se instaló en ello, hermano, la obra de Dios tan poderosa que generó un nuevo carácter en su vida.
Y ya las cosas que no hacía o que no vivían, lo hacían por sus propias convicciones espirituales y no porque existiera esa cuestión de que la iglesia se los prohíbe, porque después los mundanos dicen, no haces esto porque la iglesia te lo prohíbe. A veces están en una comida, en un trabajo, están allí con todos los amigos y vienen, a veces algunos le quieren servir algo de alcohol y usted le dice, no, un refresco está bien. Porque la iglesia no te lo permite, ¿no? Porque antes, hermanos, era esa la cuestión. La iglesia no te lo permite. Pero luego, hermanos, que nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, aprendemos una nueva conducta. Dios cambia, regenera, transforma nuestra manera de pensar, dándonos valores y convicciones que traen salud a nuestro cuerpo, trae salud a nuestra vida, trae salud a nuestro hogar. Y ese caminar, hermanos, en esa dirección nos hace conocer la voluntad de Dios. Porque Dios comienza a alargarnos información acerca de nuestra vida. Dios comienza a llamarnos para cosas en nuestra vida. Amén. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Abraham estaba en su casa, allí en su lugar, y Dios le dijo, levántate, sal de tu familia, que te voy a mostrar un lugar donde tienes que ir. Pero en realidad, Abraham cuando salió sin rumbo, porque ¿dónde era ese lugar? No, la información viene después. No, pero yo quiero saberlo todo, quiero saber el comienzo y el final de la historia. Dios, hermanos, nos va a dar más de lo que nosotros no podamos resolver en nuestra vida. La información de Dios viene en la medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, conociendo la voluntad de Él, conociendo y formando nuestro carácter en el Señor. Amén. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés pasó 40 años en la casa del faraón, aprendiendo todo, 40 años. Después que tuvo educación, que tuvo todo lo que un gobernante puede tener, digamos, salió de ahí y mató a un soldado, cometió homicidio. Se fue y Dios lo exilió 40 años en el desierto. ¿Le parece bien esa cantidad de años? 40 años en el desierto. Y allí, hermanos, aprendió a pensar como Dios. Entonces, cuando vuelve a Egipto otra vez, vuelve para liberar a su pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios, hermanos, tiene todo el tiempo del mundo para trabajar con nosotros. Cuando usted más rápido aprenda, más Dios va a soltar la información. Los lentos como Moisés tendrán que pasar 80 años. El domingo pasado hablamos de José. Los rápidos como José a los 40 años estarán reinando. Todo depende, hermanos, cuánto estamos dispuestos a dejar que Dios obre en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos? Dice aquí la palabra, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen. Nosotros tenemos que dejar, nosotros tenemos que abrir el corazón, nosotros tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que ser enseñables, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender eso. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, que si nos metemos en el camino de Dios, Dios nos hará personas cada vez más destacables. Es algo que se aprende cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios. Cuando nosotros somos transformados por la gracia y el poder sobrenatural del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, es fácil, creo yo, aprender la voluntad de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Es fácil? Hermanos, para que sea fácil hay que vaciar este coco. Hay que vaciarlo, hay que dejarlo porque cuando está lleno de otras cosas ya no entra más. Y lo apretamos, pero lo que entra es poco. Pero cuando dejamos que
todas aquellas ideologías, pensamientos, costumbres, ideas, cosas que hemos generado a través de nuestra vida, las dejamos a un lado para que Dios pueda llenar nuestra mente con lo que Él cree que es mejor. Entonces, hermanos, Dios sacará lo mejor de nuestras vidas. Dios sacará lo mejor de nuestras vidas. Conoceremos la voluntad de Dios. Y sabemos, hermanos, en carne propia, en nuestra vida, en nuestro andar, lo que significa, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces nosotros aceleramos nuestros tiempos. Y queremos, hermanos, las cosas más rápido. Y queremos hacerlas, hermanos, con nuestra forma o visión de la vida. Y cuando hacemos esto, hermanos, el margen de error se acrecienta cada vez más. Por eso es mejor, hermanos, ser paciente. Amén. El predicador que tuvimos el jueves decía, es mejor 1 gramo de paciencia que 1 kilo de sabiduría. Algunos sacuden la cabeza así. Hermanos, Moisés con toda la sabiduría que tenía, salió del palacio del rey y mató a un soldado romano, a un soldado egipcio. ¿Quién podía haber adquirido mejor educación que Moisés? ¿Quién? Pero cuando se fue, hermanos, al desierto donde Dios lo llevó, allí tuvo que aprender otra cosa importante, la paciencia. Imagínese un rey, hermanos, o alguien que vivió como rey durante 40 años de su vida, después tener que vivir como un pastor pastoreando ovejas que ni siquiera de él eran. 40 años en el desierto, y fíjese, si este hombre no practicó la paciencia, ¿quién la habrá practicado? Usted sabe lo que es apacentar ovejas, ¿no? Por lo menos ha visto alguna película alguna vez. Debe ser hermoso apacentar ovejas. Espectacular estar ahí sentado mientras las ovejas comen, ¿verdad? ¿Sí? Sacarlas de mañana temprano, después llevarlas de vuelta a dar agua, traerlas de noche y estar ahí sentado como las ovejas comen, debe ser espectacular. Cargado de emociones, saturado de ambiciones. Debe ser algo, hermanos, que debe despertar la creatividad de la gente. Estar ahí sentado mirando como las ovejitas comen pasto. Creo, hermanos, que Dios lo llevó allí para que aprendiera la paciencia, porque luego tenía que andar con un pueblo numeroso y darle la libertad a ese pueblo. Así que este hombre tuvo que aprender la paciencia, cosa que no tenía cuando salió de mucha sabiduría, pero cuando se enfrentó a esa situación injusta, resolvió todo por mano propia. Entonces, lo que él no tenía era paciencia. Tuvo que aprender acerca de la paciencia. Y allí, durante 40 añitos, porque pasan volando 40 años, ¿verdad? 40 años es un soplido, ¿no? A ver, los cuarentones y 50 años diga que sí que es un soplido, que ni cuenta se dio cuando pasaron. 40 años, hermanos, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Tuvo que aprender acerca de la paciencia, acerca de saber esperar, acerca de cultivar y reflexionar en la vida espiritual, acerca de lo que era importante todos los días de su vida durante 40 años. Cuando lo aprendió, Dios lo llama a liberar a Egipto. Así que, hermanos, aprender acerca de la voluntad de Dios, hermanos, es un desafío que debemos adquirir en nuestra vida. Amén. Y para aprender la voluntad de Dios, número 1, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Número 2, apartarnos de las costumbres y acciones de este mundo. Y número 3, practicar la paciencia, la espera en el don del Señor. Porque Dios va a hacer la diferencia. Dios va a tocar nuestras vidas. Dios nos va a ayudar. Quizás lo que estamos viviendo hoy, hermanos, es duro, es difícil.
Quizás lo que estamos viviendo hoy, hermanos, no visualizamos una salida para esto, pero déjeme decirle, Dios está preparando su vida para hacerlo mejor cada día. Porque la meta de Dios es hacerlo mejor cada día. Y Dios nos hará mejores cada día en la manera o en la forma en que nosotros se lo permitamos. Y para que esto suceda tenemos que nosotros voluntariamente ir a la presencia de Dios. No porque alguien allí dice, no, esto me dijo el pastor o me dijo el hermano que esto era malo, mejor no lo hago. Sino, hermanos, reflexionando en el Señor, tomando de la palabra, incorporándola en nuestras vidas. Jesús dijo, mis discípulos, mis verdaderos discípulos son aquellos que obedecen mi palabra. Y para obedecer a algo, hermanos, hay que conocerlo, hay que conocer de la palabra. Por eso, hermanos, mi anhelo siempre como pastor es perseguir al nuevo para que adquiera hábitos o disciplina de estudiar la palabra del Señor. Porque hoy quizás no lo entienda, pero llegará el día en que lo entenderá. Porque Dios es el que nos ilumina para poder comprender su palabra. Dios es el que ilumina nuestra vida para que comprendamos la Escritura. Y en esa relación, hermanos, es que nosotros debemos de vivir todos los días de nuestras vidas. Por eso algunos hermanos, y allí viene el pastor otra vez, me va a decir sobre el discipulado. Porque me enlentecí con el discipulado, me olvidé de hacer algunas lecciones. Y sí, hermano, me voy a acercar otra vez. Y por ahí, si se me ha escapado alguien con respecto al discipulado, hermanos, tenemos planillas donde miramos a ver quiénes están haciendo el discipulado y quiénes no. Y en algún momento, si no lo está haciendo, yo voy a llegar a donde usted está y le voy a decir, hermano, qué bueno sería que usted hiciera el discipulado. No para dejarme contento a mí, aunque yo quedo muy contento cuando usted está haciendo el discipulado, sino porque usted adquiera el conocimiento que está disponible para el ser humano revelado por el Señor. No hay otra forma de adquirir ese conocimiento, es leyendo las Escrituras, estudiando la palabra del Señor. Y dejando que Dios, hermanos, transforme nuestra visión de la vida, transforme nuestra manera de pensar. Y para eso tenemos que practicarlo. Amén. Tenemos que practicarlo. Dando gracias al Señor por lo que Dios nos ha dado. Amén. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Alaba al Señor. Dele gracias a Dios.